¿Tienen alguna pregunta de las presentaciones o de lo que hemos avanzado? Parece que no. Bien, a ver, y a mí me queda esta duda. A mí me queda esta parte que a mí me queda eh, la parte del sistema de unidades de calidad derivadas. Bien, a ver, vamos con esta presentación y quiero una vez terminar con esto de las unidades para que vean el alcance que ha tenido este sistema internacional y que ahora va a ser el sistema internacional de quality, de calidad, donde van a integrar a la ISO 9000, a la ISO 14000 y a la ISO 18000, calidad, medio ambiente y seguridad industrial. Por un lado, esa es calidad. Por el otro lado, está la 17, que es la parte de instrumentación, que es referida a las normas que utilizamos, y la 55.000, que es referido a todo lo que es el mantenimiento y los activos físicos. Bien, veremos eh, sistema de calidad derivadas. A ver, espérenme un segundito. ¿Por qué he elegido esto? El sistema internacional, el unidades, ¿Y tu unidades. hamburguesa? ¿Ah? Deberían poner sus cámaras de video, ¿no? Para ver dónde están y qué están haciendo. Eso debería ser de esa forma. Esta evolución. No lo hemos visto. Sí. También internacional. Evolución del sistema internacional. Miren, miren cómo ha evolucionado este sistema internacional con las 7 unidades, que ya nos presentan en el 74, 71, 71, 74. Y donde ya aparecen ya distintas constantes, que es a la que vamos a llegar. La medición es la técnica por medio de la cual asignamos un valor numérico a una propiedad física. La medición es el resultado de comparar una propiedad con otra similar definida por un patrón. Y eso es lo que estamos haciendo con los sensores. El sistema de unidades está constituido por 7 unidades básicas, llamado Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades fue adoptado por la Conferencia de Pesos y Medidas en el 1960. En la actualidad somos 3 países que no están incluidos. Ya lo saben todo esto. Pero les estoy planteando con otro tipo de temática, porque con los colores se pueden fijar muy fácilmente. Uy, acá está el conflicto, ¿no? El Mediterráneo, el Mar Muerto, este es el Mar de Azov. Aquí es donde han volado el puente los ucranianos. Y ahora Rusia está furioso contra Kiev. Ay, hay que terminar esto. Y nosotros estudiando. Acá Estados Unidos, y esto lo representa, este es el big market que te llaman, el gran mercado.
Bien, hay dos personas más que entren de una vez. Y tenemos a Liberia y Birmania, que es Filipinas. Es bien interesante todo esto, jóvenes, porque miren, acá está Japón, acá está Corea, acá está Corea del Norte, China. Miren lo grande que es este monstruo llamado Rusia. Bien, pero este es el gran mercado y lo que hemos visto y lo que nos damos cuenta es de que estos señores están atrasados tecnológicamente, aunque ustedes no lo crean. Esta es la parte del Mar Negro, el Mar Caspio, el Báltico, y esto es Ucrania. Esto que vean que es Ucrania. Y esto que está aquí que es Rusia. Wow. Y Rusia, eh, yo honestamente les voy a comentar algo. Eh, las máquinas, los controladores de las máquinas, de las Trail 5, el modelo antiguo, tienen un control Mar 2. Y en el 89 evolucionó y nos trajeron el Mar 4 con las unidades. Pero a Rusia les llevaban solamente el Mar 2 por el tema del control. O sea, ya estaban atrasados y ahora están más atrasados aún. Terrible. Y eso se ve en todo lo que es su tecnología, sus misiles, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, miren, esto es China, 1.500 millones de habitantes. Esto es India, 1.600. 1.600 millones de habitantes. Wow, casi la mitad de la población está concentrada acá. Pero este todavía sigue siendo el gran mercado. Y en Estados Unidos hay 350 millones de habitantes. Pongámosle con sin documentados 50 más, que sean 400. Y consumen más que los 1.500 que tienen acá y muchísimo más que acá. Y la otra economía, que es la europea, que también son otros 500 millones de habitantes, también tienen buen consumo. Y entre esto ha ahogado la economía a los rusos. Los rusos parece que están listos, señores. Bien, el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, SIU, del francés, ¿sí? Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional de Unités, heredero del sistema métrico decimal, se lo conoce también como sistema métrico. Heredero del sistema decimal, sistema métrico. Se instaló en el 1960 en la 11ª Conferencia de Peso y Medidas y el 71 le añadieron el módulo, completando las 7 unidades básicas. Es decir, es como si tuviéramos una matriz diagonal de 7 por 7. Las unidades del sistema, porque ahí son independientes una de la otra. Metro es metro, no es tiempo segundo, ni candela, ni temperatura. Ni modo. Las unidades del sistema internacional se definen en base a fenómenos físicos reproducidos con facilidad. Base a fenómenos físicos reproducidos con facilidad. La excepción, este es el problema, el kilogramo, definido como el prototipo internacional del peso de un cilindro de platino iridio del Museo Internacional de Peso y Medida. ¿Equivalente a qué? A un decímetro cúbico. 10 centímetros largo, ancho y altura, un cubo. A
pero también a una determinada temperatura. Las unidades del Sistema Internacional de Quality, de calidad, constituyen la referencia para la medición expresada mediante una concatenación de calibración. ¿Para qué? Porque quiero que sea, ¿sí? ¿Qué era lo que necesitamos en una medición? Exactitud y precisión. Exactitud me va a dar el valor que quiero llegar y la precisión me va a marcar la dispersión, pero esa dispersión yo la puedo calibrar y lo corrijo. Y ahora ya ni siquiera directamente copy-paste un solo. Permite obtener la equivalencia de medidas efectuadas por instrumentos patrones calibrados en laboratorio, actualmente por medio de un solo, que asegura el cumplimiento de calidad de los productos para transacciones de bienes y servicios. ¡Wow! En el 1960, en la 11ª Conferencia de Pesos y Medidas, se creó el Sistema Internacional y en el 60 le agregaron el MOL. En el 1960 el kilogramo seguía siendo la única unidad base del Sistema Internacional, definida por un patrón físico. Ya lo habíamos superado también al metro, con esa velocidad de la luz. Después de la calibración, esa velocidad de la luz fue genial, indudablemente. Después de la recalibración, miren, entre 1968 y 1992, ya más o menos a la edad que tienen ustedes, se observó una divergencia entre los prototipos del kilogramo. Entonces no puede ser un patrón. Y ahí es donde empezaron a escalar. Entre los años 2006 y 2009, miren los saltos que se dan ya cada vez más rápido. Se armonizó el Sistema Internacional de Medidas a cargo de la ISO y de la Comisión de Energía Internacional, la IEC, dando el resultado el estándar ISO-IEC 80000. Entre los años 2006 y 2007, el Sistema Internacional de Unidades se unió a la norma ISO 31, estableciendo un sistema internacional de magnitudes, el 80.000, con las siglas ISQ, Sistema Internacional, ya no de medida, sino de calidad. En su 23ª reunión en 2007, ¿qué era esto? Congreso General de Pesas y Medidas encomendó a la Comisión Internacional de Pesas y Medidas investigar el uso de constantes naturales como base para todas las unidades. En la reunión celebrada en Reading, Reino Unido, septiembre del 2010, se acordó el proyecto de cambio del sistema internacional y ser presentado en la reunión de la Comisión Internacional de Pesas y Medidas para octubre del 2010. Muy poco tiempo. Entonces, obviamente que es un trabajo muy pesado y se dieron cuenta. La propuesta que se formularon fueron, mire, la velocidad de la luz y 4 constantes de la naturaleza, la constante de Planck, la carga elemental de Avogadro, la constante de Boltzmann, la carga elemental, se refiere al ampere, la constante de Boltzmann y el número de Avogadro que se definen por valores exactos. Imagínense la carga elemental, el Coulomb sobre el tiempo que va a definir el amperio. Y para definir el Coulomb necesito, si no me equivoco, 1.3 por 10 a la 18 electrones. Uy. El prototipo internacional del kilogramo, mire, se debe retirar. Hemos definido constantes, ahora atacamos a lo frágil, a lo vulnerable, el prototipo de peso. La definición de kilogramo, per Kelvin y el mol deben ser revisados. Bueno, este ya es un mandato, es una orden. Este es nuestro sistema, no funciona bien.
La redacción y definición de las unidades básicas se debe endurecer. Es decir, no puede ser flexible como el caso del kilogramo. Tiene que ser, se cumple y se cumple. Bien, y entonces el sistema internacional de unidades sufrió una revisión el 2018, redefiniendo 4 de sus 7 unidades, el kilogramo, el ampere, el kelvin y el mol. ¡Wow! Un poquito antes de que empiece en la universidad usted, o ahí, en el límite. La actualización se realizó para definir todas las unidades en función de las constantes físicas universales, algo que se había conseguido con anterioridad para el segundo, 1967, y en el metro en el 1983. La tabla resume la relación existente entre la unidad y la constante universal que se basa. Bien, la tabla resume la relación entre la unidad y la constante universal. Miren que lo define. Segundo, frecuencia de transición del átomo de cesio, 333, ¿sí? La variación de la velocidad respecto del cesio. Metro, velocidad de la luz en el vacío, una constante C. Kilogramo, relacionada con la constante de Planck. Todavía no está definido. Después ya lo vamos a ver. H, con la constante de Planck. Amperio, la carga elemental. Kelvin, la constante de Boltzmann. Mol, el número de Avogadro. La candela, eficacia luminosa de la radiación de la frecuencia a 540 por 10 a la 12 Hz. ¿Sí? Este es el tera. Este es tera. Definición actual de las unidades de base del sistema internacional. El segundo, me lo define. Mire, las radiaciones del cesio, donde esta constante en Hertz es la frecuencia de la transición endorfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio. El segundo tiene una duración de esta misma constante de periodos. 192, 631, 770 periodos de radiación correspondiente a la transición de 2 niveles superfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio. Bien, el metro. El metro, a lo anterior, ya agregamos la constante de la luz. Y un metro va a ser igual a esto. Donde C es la velocidad de la luz en el vacío. El metro. Miren, se complicó la cosa, ¿no? Pero el metro sigue siendo metro. Lo que hemos hecho ha sido definirlo en patrón. El metro va a seguir siendo tú el metro. Pero vuelvo a repetir. ¿Dónde está la llave? En el patrón. Lo mismo que hacen con el tiempo, con el segundo. Bien. El metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Ya es 1 sobre la velocidad de la luz, ¿sí? Velocidad. Este señor. Bien. El kilogramo. Aquí viene el kilogramo. Miren. A lo anterior le hemos agregado la constante de Planck. Uy. Entonces, mire, esta es la velocidad de la luz y esta es la constante de Planck para obtener el kilogramo. ¿Qué es esto? Esto en realidad debería, lo voy a corregir después,
lo voy a poner en orden porque deberíamos tener, ¿no es cierto?, la velocidad de la luz y esta constante de Planck, que también está relacionada, por lo cual se vuelve a cuadrado. Donde la constante de Planck, mire, es este valor, pues lo dejamos por 10 a la kilogramo metro cuadrado por segundo a la -1. El kilogramo queda, por tanto, definido en función del valor de la constante de Planck H. Bien. ¿Qué bandido? El amperio. El amperio, mire, es 1.6, yo les dije 1.3, 1.6 por 10 a la 19 segundo a los -1. Claro, porque hemos dicho carga sobre segundo. Entonces el segundo negativo. Y esta es la carga. Tal vez le podríamos sacar de que es esto de la cantidad de electrones. Donde E, ¿ven? Ahí está la representación. Es igual a esto a la 19. Es la carga elemental en amperes. El amperio es la corriente eléctrica correspondiente al flujo de este cociente, que va a ser igual a 6,24 por 6,20. Wow. 241 directamente o 242, porque aquí tendría que redondear, este 9 se me convierte en 1, este 1 se convierte en 6 y puedo decir este 6 se me convierte en 2 y puedo decir que 6.242 por 10 a la 19 cargas elementales por segundo. Estoy utilizando los conceptos no de significativo o de notación científica, que es lo que nos interesa utilizar. Bien, el Kelvin. Ahora, le he agregado la K, donde la K es igual a este valor, es la constante de Boltzmann. O sea, a lo anterior le he agregado la K. Miren qué interesante es ahora cómo van descifrando las unidades y cómo lo van concatenando. A lo anterior le agregamos la K. ¿Sí? Miren que tenía el ampere directamente la carga, no, pero acá el kilogramo, H, variación de la velocidad del cesio al cuadrado, C cuadrado. No hay segundo al cuadrado. Miren, no es tan fácil seguirle con el tema de las unidades. Pero acá están las llaves, ¿no? ¿Qué unidades estoy utilizando para definir el grado Kelvin? Y el grado Kelvin sigue siendo grado Kelvin. Y el cero absoluto es 273.16. Sigue siendo lo mismo. Es la virtud es esa, de que pese a que lo han complicado con estas constantes, llegamos a lo mismo, representan lo mismo, pero ya son valores fijos, valores de laboratorio. El Kelvin es, por lo tanto, igual a la variación de temperatura termodinámica que da lugar a una variación de energía térmica kilo de temperatura equivalente a Joule. Lo han llevado a Joule, que es para el Sistema Internacional de Energía. El mol. El mol, mire, 0.022. Yo no sé de dónde sacaron esto. 144. A ver. 6.0. Miren, qué difícil que es hasta leer. Por 10 a la 23. El número de abogado. Donde el número de abogado
es equivalente a 1/1. Bien. El mol es la cantidad de sustancia en un sistema que contiene a 6 puntos. Obviamente que tiene valor porque estoy a la 23. 0.22, 140, 76 por 10 a la 23 entidades elementales especificadas. La candela. La candela, wow, otra vez aparecen las constantes y defino la candela, donde la constante de la candela va a ser igual a 683, todas estas unidades. Es la eficacia luminosa de una radiación monocromática con una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz. Ciclo. La candela es la intensidad luminosa de una fuente que emite radiación monocromática en una dirección dada con una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y tiene una densidad equivalente a 1/683 vatios de la superficie estéreo radial. El viernes 16 de noviembre del 18 a horas 11:00 de París, se votó en Versalles la redefinición de las 4 unidades básicas en función de estas constantes universales: el kilogramo, el amperio, el kelvin y el mol. Y de allí salió esto y la interacción que tienen entre ellos. Bien, pero avanzaron con esto. ¿Dónde? Aquí aparecen al kilogramo las constantes que le afectan: la kilocandela, el número de Avogadro, el número de Planck, la velocidad de la luz. Esta es la velocidad de la luz, perdón, este es el delta V de la radiación hiperfina del cesio. El electrón, que hay que definirlo al electrón, que es 6, al final se quedó como que es 6.2 por 10 a la 19, el amperio, este señor, 6.24, 10 a la 19, y me definen, miren, en el 2018, se hace 4 años atrás, ya quedó con esta configuración y todavía la van a seguir corrigiendo. Miren, hacia un nuevo sistema internacional de unidades. Miren cómo hemos ido evolucionando. De este hemos pasado, a ver, sí, debería haberlo puesto por partes. De este hemos pasado a este y de este hemos pasado a este, donde las unidades las hemos reflejado en función de las constantes y acá directamente estamos hablando de las constantes que están definiendo las unidades. El nuevo sistema, hacia un nuevo sistema de unidades. Hacia un nuevo sistema internacional de unidades, donde estamos relacionando, miren, este era el sistema internacional donde teníamos las 7 unidades y ahora acá lo estamos relacionando con las constantes que rigen ese fenómeno. Esto veanlo, porque tiene los detalles, cambian la masa, permanecen. Pero miren lo que esto significa. Aquí empiezan a aparecer las interrelaciones que tienen y hacen referencia a más universales, establece que permiten mayor número de realizaciones prácticas con menor incertidumbre para que el sistema internacional siga
correspondiendo a las necesidades de la ciencia, la tecnología y el comercio en el siglo XXI, aunque manteniendo la continuidad histórica. Miren a lo que hemos pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá están las constantes, ¿sí? Que me van a definir y cómo las vamos a interactuar y cómo las vamos a definir. Normas ortográficas relativas a los símbolos. Hasta eso se preocuparon. Los símbolos de las unidades son ente matemáticos, no abreviaciones. Por ello se deben escribir tal cual están establecidos. Por ejemplo, metro, parámetro y A para ampero. A mayúscula, nombre propio. Procedimiento por el correspondiente valor numérico, precedidos por el correspondiente valor numérico. En singular, ya que tales símbolos no forman plural. Los símbolos de unidad del sistema internacional se expresan con minúsculas. Los símbolos correspondientes a unidades derivadas de nombres propios, apellidos, la letra que identifica el fenómeno físico es con mayúsculas, por ejemplo, W para watt, el V de volta, de voltio, el WB, el Weber, el ohmio. Al expresar las magnitudes numéricas, se deben usar símbolos de las unidades, nunca los nombres. ¿Qué es esto? 50 kilohertz. No lo puedo poner 50 kilohertz, porque estoy mezclando dos cosas, el valor y la abreviación. Tampoco puedo poner 50 kilohertz. No puedo escribir esto, tampoco puedo escribir esto. Tengo que ponerlo todo como representa. Sí podemos escribir 50 kilohertz, ¿sí? Ahora sí, todo lo puedo escribir. El valor numérico y el símbolo de las unidades deben ir separados por un espacio. Esto separado por un espacio. Y no deben quedar en líneas diferentes. Tienen que estar al mismo nivel. Ejemplo, 50 metros es correcto. Mientras que 50 m es incorrecto, el espacio. Los múltiplos y submúltiplos, incluido el kilo, se escriben con minúscula. Por ejemplo, desde mega y superiores se escribe con mayúscula. Ejemplo, la distancia de 20 kilómetros de longitud. 20 espacio km. Este concepto permite diferenciar cada una de las variables. El símbolo de segundo es S en minúscula, sin punto posterior. No es segundo ni segundos, solamente S. El amperio no se abrevia amps. Su símbolo es A, con mayúscula y sin punto. El metro se simboliza con M, no MT, ni M, ni mayúscula, ni MTS. Los símbolos no se pluralizan, no cambian aunque su valor no sea la unidad. No se debe añadir una S, metros. Tampoco finalizar con un punto a continuación del símbolo, a menos que sintácticamente corresponden al final de una frase o de una oración. Y entonces, por ejemplo, no es correcto escribir el símbolo del kilogramo como kilogramo, mira, mayúscula, minúscula. Tampoco puedo agregarle kilogramos, el plural S. Tampoco puedo ponerle el punto. Lo correcto es todo minúsculo. Norma ortográfica referente a normas, la designación de autoridades en honores de conocimientos notables científicos mediante el uso de sus apellidos deben escribirse con ortografía idéntica a sus tales apelativos. No obstante,
No, ¿qué pasó? No obstante, oh, ¿dónde estaba? Sí, al expresar la magnitud numérica. Bien, 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 bien. Los múltiplos, sus múltiplos. No, hay algo que me lo he comido. Aquí está, la designación de unidades y honor y reconocimiento de notables científicos mediante el uso de sus apellidos deben escribirse, ¿sí? Con la ortografía idéntica a tales apelativos. No obstante, son igualmente aceptables sus denominaciones castellanas de uso habitual, siempre que hubieran sido reconocidas por los de la Academia Española, por ejemplo, amperio, colombio, paradio, voltio, vatio, etc. Y acá están, miren, los múltiplos. 1, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 6. ¿Sí? Del kilo pasamos al millón, al medio. Al giga, altera lo que les decía, 10 a la 12. Peta, hexa, zeta y opa. Y miren, esta ha sido la cronología como se le ha ido cambiando o aumentando de 3 dígitos. Y de lo mismo como la tabla para los submúltiplos. 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Hasta llegar al yoto y al otro es el yota. Yota, yoto. ¿Por qué han llegado a este menos 24? Claro, porque quieren agarrarlo a la 10 a la 23, 6.022 del, de la constante de Avogadro. Renovado Sistema Internacional de Unidades. Miren, no han seguido. Al año siguiente, el 20 de mayo del 19, entró en vigencia una renovada definición del Sistema Internacional de Unidades. Día cumbre para el desarrollo de la ciencia y tecnología, estando permanentemente entrelazadas y empujándose hacia adelante una a la otra. El mundo seguirá funcionando igual que siempre. 1 kilogramo de tomates seguirá siendo lo mismo de siempre. Las balanzas serán midiendo del mismo modo que hasta ahora, pero por primera vez las 7 unidades básicas de medida son independientes de objetos específicos y pasan a depender de 7 números definidos de forma exacta. Eso tiene como consecuencia que se aumenta la autonomía, perdón, no que se anule, sino que se aumenta la autonomía de cada país y de cada laboratorio al momento de establecer y calibrar sus instrumentos de medición. Ah, qué interesante, ¿no? El sistema internacional sigue siendo sistema internacional, solamente que han cambiado el molde con el número de abogados.
la candela, el kilogramo, constante de Planck, el metro, la velocidad de la luz, el, eh, el segundo, el tiempo, la variación de la velocidad para los saltos de hiperfinos, el amperio, el electrón, la temperatura, la constante K de Born. Las 7 unidades básicas del sistema internacional, ya lo saben, no han cambiado. Tiempo, longitud, metro, masa, kilogramo, intensidad de corriente eléctrica, el ampere, temperatura, grados Kelvin, cantidad de sustancia, el mol, intensidad luminosa, la candela. Las 7 unidades básicas se pasan a definir de forma exacta con las siguientes 7 constantes, pasando a ser la piedra angular de la ciencia moderna. Así que toda tu instrumentación ya viene con todo esto y todos tus sensores también. Las 7 unidades básicas pasan a definir de forma exacta con las 7 constantes y pasan a ser las piedras angulares de la ciencia moderna. La frecuencia de la transición hiperfina, del cesio, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la carga elemental, la constante de Boltzmann para la temperatura, el número de Avogadro y la eficiencia luminosa de la luz monocromática, 540 por 10 a la 12 Hz. Bien, y entonces miren lo que ha pasado con ese sistema internacional de unidades. Están expresadas en función de sus 7 constantes. Si esto era en 1983, esto fue vigente hasta mayo del 2019. Solo el metro y el segundo está definido a partir de constantes exactas. Estas dos, ¿sí? Lo otro había que revisar. Y eso es lo que siguen haciendo. El sistema internacional del 2019. Las 7 unidades con sus 7 constantes. Sin embargo, el sistema internacional del 2019, vigente a partir de mayo del 2019, las 7 unidades básicas quedan definidas a partir de 7 constantes exactas con relaciones específicas entre las unidades. Ahora miren, hemos pasado de este viejo sistema a este nuevo sistema. Miren, el electrón, aquí tengo coeficiente de permitividad, la velocidad de la luz, este que es constante, esto sí, esto ha cambiado, lo hemos llevado para el lado de la constante de Planck, el número de Avogadro. Esto no estaba definido por el número de Avogadro, que ahora es una constante. La candela casi no ha cambiado. La temperatura también ha cambiado. Y ahora tenemos un nuevo sistema en función de esas 7 constantes. Ahí se lo ve, el número de Avogadro, la constante de Planck, la eficiencia luminosa, la constante de Planck, la velocidad de la luz para el metro, la carga eléctrica para el amperaje,
Y para el segundo, el salto del hiperfino de la frecuencia del cesio 133. Bien, miren, empiecen a manejar esto, ¿no? Ahora ya no es más el metro cualquiera, ¿no? Sino que está relacionado con la velocidad de la luz. Bien, pero esto lo vamos a terminar, lo voy a cerrar. Aquí hay otra presentación, ¿ok? Mm, ¿Dónde quedamos? Mm, Estamos mirando. La observación de un fenómeno es incompleto, que dé lugar a una información cuantitativa. Para obtener esta información se requiere una medición y definir las propiedades físicas del fenómeno observación. Bien, la medición constituye el trabajo, la rutina del físico. La medición es la técnica por medio de la cual asignamos un valor numérico a una propiedad física. Una medición es el resultado de comparar una propiedad con otra similar definida como un patrón adoptado como unidad. El sistema de unidades de medida, constituido por 7 unidades básicas, denominado Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades fue adoptado por la Conferencia de Pesas y Medidas. Bien, el Sistema Internacional, ya estamos acá. Y ahora sí, teníamos las 7 unidades y tenemos las constantes, las 7 constantes que me definen a cada una de las unidades. Esto también ya lo conocemos. Este es el tema de fondo, ¿sí? Que ahora tenemos que manejar en función de qué es lo que significa para cada unidad básica. Hacia los nuevos sistemas de unidades y las derivadas. Las unidades de medida derivadas de las fundamentales se expresan como una combinación de 2 o más unidades básicas. Estas se definen como productos de potencia de las unidades básicas. Las unidades derivadas se dividen en unidades derivadas coherentes o con nombres especiales. La unidad coherente se obtiene mediante una fórmula matemática que las relaciona con la básica. Estas son el metro cuadrado, el metro cúbico y velocidad, metro por segundo. La unidad con nombres especiales tienen por objetivo expresar de forma compacta una combinación de unidades básicas de uso frecuente. El Sistema Internacional de Unidades reconoce 22 unidades representadas por expresiones algebraicas en términos de otras unidades. Por ejemplo, el newton para medir la fuerza, que es metro, kilogramo, segundo sobre segundo al cuadrado. El vatio, la potencia eléctrica. El flujo radiante, metro cuadrado, kilogramo, velocidad a la menos 3. El hercio, para las frecuencias, es el menos 1. Las unidades de medida son magnitudes que se establecen para determinar la extensión de cosas que no son cuantificables a partir del simple conteo de unidades individuales. Las unidades derivadas se desprenden de las unidades básicas y se aplican para definir magnitudes más específicas. A partir de las unidades básicas, es posible realizar una combinación que permite alcanzar cualquier unidad, alcanzando cualquier unidad derivada.
Sin las unidades derivadas, no podría ser posible la medición de fuerza, energía, presión, potencia, velocidad o aceleración. Bueno, las unidades derivadas, metro, segundo, metro cúbico, pascal, Henry, metro por segundo cuadrado, aceleración, hertz, pascal segundo, kilogramo por metro cúbico, metro cuadrado, voltio, newton metro, joule por metro cúbico, coulomb, mol, vatio. Tenemos sus expresiones, frecuencias y el análisis dimensional, que esto es lo que tanto nos cuesta. El símbolo está dado por acá, nombre, y su expresión en el sistema internacional. No es fácil, es bien complicado esto. Y muchos de nosotros cometemos errores cuando estamos haciendo algún proyecto porque no sabemos definir bien las unidades. Uy, y obviamente que eso va a traer repercusiones, porque no es lo mismo medir en kilómetros que medir en metros. Unidades derivadas. Denominación que hace referencia a las unidades utilizadas para expresar unidades físicas que resultan de la combinación entre magnitudes básicas. No confundir este concepto con el uso de los múltiplos o submúltiplos, utilizados en las unidades básicas como también en las unidades derivadas. La unidad de volumen por metro cúbico es el resultado de combinar 3 veces la unidad de longitud. Las unidades derivadas, la densidad o cantidad de masa por unidad de volumen, es el resultado de combinar la masa con el volumen y resulta una magnitud derivada. Se lo expresa en metro cúbico, kilogramo por metro cúbico. La unidad de fuerza se define de la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. La masa es una magnitud básica. La aceleración es una unidad derivada. La unidad resultante, kilogramo masa, metro segundo menos 2, es una unidad derivada que recibe el nombre de Newton. Newton es la unidad de fuerza. La unidad de fuerza del sistema internacional es el Newton y se lo representa con el nombre de N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un kilogramo más para que al desplazarse 1 metro adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Newton, la aceleración, ¿sí? Para desplazar 1 metro y adquiere una aceleración de 1 metro segundo al cuadrado. 1 metro segundo es la fuerza que hay que aplicar para efectuar el desplazamiento de 1 metro segundo al cuadrado, donde la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración y va a recibir el nombre de Newton, kilogramo, metro segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Ese a la minutos. Mira, la fuerza que tienes que aplicar, obviamente que es distinta en una dirección que la otra. Y aquí
Si hay dos personas que están empujando en la misma dirección, va a haber una, mirándolo el análisis vectorial, va a ser la suma de estas dos fuerzas. Esto es, ¿no? Quiero producir un desplazamiento, tengo que aplicarle una fuerza de distintas formas de expresar. Unidad de energía es la capacidad necesaria para mover un objeto masa una distancia de 1 metro aplicando la fuerza de un newton. ¿Sí? Es, la energía va a ser la fuerza por la distancia. Viene a ser el trabajo, ¿no? La fuerza está expresado en newton y la distancia, newton metro. También se lo denomina joule, unidad en inglés joule. Su símbolo es J. Por lo tanto, un joule va a ser igual a un newton por metro, la fuerza por la distancia. Y entonces hay que empezar a ver el trabajo y después la energía. El joule equivale al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton actuando a través de una distancia de 1 metro. Un joule, newton, metro, kilogramo, metro cuadrado, metro por metro, metro cuadrado, segundo a la minutos. Bien. En 1948, el joule fue adoptado como la energía por la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas. Mediante el uso de una ecuación, es posible establecer la relación dimensional entre las unidades básicas con las unidades derivadas. La unidad derivada especial, la frecuencia, definición el hercio, un ciclo por segundo, es utilizado para medir cuántas veces se repite el fenómeno de la unidad de tiempo. Hertz, 1 sobre segundo. El Pascal, derivada, unidad de presión en el sistema internacional. El Pascal es la presión ejercida por una fuerza de 1 newton sobre una área de 1 metro cuadrado. Y entonces el Pascal va a ser equivalente al newton, la fuerza sobre la superficie. ¿Qué tengo? El newton es kilogramo metro cuadrado, perdón, metro segundo. Metro con metro cuadrado se va, me queda kilogramo metro segundo cuadrado. En metrología se utiliza el hectopascal, equivalente a 100 pascales. Pero este pascal es una unidad grande porque estoy midiendo metro cuadrado. El joule equivale al trabajo, esto ya lo hemos visto. La carga eléctrica, el coulomb, este joule, espérenme un ratito, está repetido. Bien. ¿Qué borró el pascal? Bien, la carga eléctrica. Un coulomb
es la cantidad de electrones que la corriente eléctrica de intensidad de 1 A transporta por un segundo. Amper segundo. Fuerza electromotriz o potencial eléctrico se lo mide en voltio, con V. La definición es la diferencia de potencial a lo largo de un conducto cuando una corriente de intensidad de 1 A utiliza 1 vatio de potencia. Resistencia eléctrica. Esto no podemos obviar. Flujo magnético, unidades, temperatura igual. Esto se lo dejo para que lo tengan. Bien. Esto también no va. Vamos a sacar esto. Ya lo hemos visto en la anterior presentación. Bien. Y de una vez lo terminaremos. ¿Verdad? Vamos a salvar. Bien, jóvenes. ¿Qué hacemos? ¿Quieren revisar la última presentación o lo dejamos para cualquier rato que tengamos un huequito y ahí lo vemos? ¿Qué son las disposiciones que están vigentes, que han salido el año pasado? No, ahí nomás es. Ahí nomás es. Porque ya son tablas y problema. Sí, ya está listo esto. Yo veía estos dos tablas, igual se los puedo enviar. Y problemas, no son problemas simples son. Bien, que ustedes ya con el nivel que tienen deberían poder resolverlo sin ningún inconveniente. Pero es más o menos la conversión de unidades de un espacio, de un sistema a otro. A ver, les voy a tomar lista. ¿Qué vamos a hacer con el examen? Vamos a dar el jueves. ¿Están estudiando? Estamos en eso, ingeniero, estamos estudiando. Estoy estudiando. Sí, está bien. Entonces nos damos el examen, tengo fijado el primer parcial a las 8 de la mañana el día 13. ¿Sí? Sigamos entonces con ese cronograma. Vamos. Me parece muy bien. ¿Ya? Sí, está bien el jueves. Entonces, Sí, sí. Aguilar Rábalos, Presente, Aguilar. Arce Solano Cristian,